Territorio y los recursos. Durante la antigüedad, los territorios que circulaban en el mar Egeo fueron la cuna de la civilización griega. Por entonces, el mundo griego era más vasto que el territorio ocupado por la Grecia moderna y estaba formado por diferentes áreas. Una es la Grecia continental, que ocupaba el sur de la península balcánica. Ese territorio se caracteriza por estar surcado por cordones montañosos y por tener valles aislados que dificultan la comunicación terrestre. Otra es la griega insular, que está formada por las diferentes islas del mar Egeo, como los archipiélagos de las islas Cícladas, las Esporadas e islas de gran tamaño como Creta y Eubea. Y otra es la Grecia asiática, ubicada en la costa de Asia Menor. A pesar del relieve escarpado y semiárido de gran parte de este territorio, los griegos lograron desarrollar exitosamente la agricultura en los valles fértiles. Los cultivos principales eran el trigo para elaborar pan, el olivo para obtener aceite y la vid para preparar vino. Ubicados estratégicamente en el Mediterráneo oriental, que conectaba Europa, Egipto y el cercano oriente. Los griegos pudieron además controlar diferentes rutas comerciales. Esta actividad les permitió entrar en contacto con otras grandes civilizaciones en la antigüedad. La democracia actual en Grecia se plantea como un sistema representativo y no directo de participación política. La rotación de los cargos públicos es cada cierto tiempo y no son designados por sorteo, sino que por elecciones periódicas mediante sufragio universal. Consiste en un ideal que sirve de referencia para juzgar nuestros sistemas políticos, pero que es instaurar plenamente. Consiste en la participación política de todos, con el único requisito de ser mayor de edad. Todos los nacionalizados pasan a ser ciudadanos sin ningún tipo de diferenciación y basándose en igualdad para todos. La democracia es considerada ampliamente como una forma aceptada de gobierno. Hay hombres y mujeres que nos representan, como los diputados y senadores, que son quienes expresan sus opiniones y juicios en el Congreso. Crisis en el mundo griego. Con la llegada de los dorios a Grecia se produjeron cambios económicos, políticos y sociales importantes. Los palacios micénicos fueron abandonados y la actividad comercial se redujo. Con la introducción de uso del hierro, los dorios iniciaron la Edad de Hierro. Uno de los cambios más notorios fue el abandono de la estructura. Para eso se recurrió a este tipo de fuentes. Las excavaciones arqueológicas que atestiguan el abandono de los palacios, la simplificación de las construcciones y las artesanías y la redacción demográfica. Los relatos tradicionales durante siglos transmitidos oralmente por poetas itinerantes o aedos y más tarde transcriptos. En estos poemas la narración y los sucesos históricos se mezclaban con leyendas y mitos. Organización social. La base de la sociedad de la Edad Oscura era okios. Este término, que se puede traducir como hogar, designa una unidad económica y social. Los okios se agrupaban en aldeas. Generalmente estas aldeas reunían a decenas de familias, aunque algunos tenían algunas dimensiones mayores. Aristoi. Cada aldea tenía un jefe, el basileo, que se encargaba de organizar las tareas colectivas y la defensa. Campesinos libres. Por debajo de los aristoi se encontraban los campesinos libres. Poseían tierras suficientes para abastecer a su familia, esclavos y criados. Las familias con tierras contaban con trabajadores dependientes. Tets.
Eran personas libres sin tierras. Su estatus y condición socioeconómica era inferior a la de los esclavos. La formación de las polis en el siglo VIII a.C., los zoicos comenzaron a unirse en un espacio público compartido y a establecer sus propias autoridades. Así fue como surgieron las polis, o ciudad-estado. Con este proceso de unificación, llamado cinecismo, se inició la época arcaica de la historia griega. El centro político de la ciudad era la ágora, una plaza donde se realizaban asambleas y otras actividades públicas. En el punto más alto de la ciudad se ubicaba la Acrópolis, que era un recinto amurallado donde se encontraban los templos y que servía además de ciudadela defensiva. El proceso de formación de las polis estuvo ligado al interés de los aristócratas, quienes trataron de limitar el poder de los basileos. Para esto, lo que hicieron fue distribuir fundaciones entre diferentes funcionarios electivos. Así, a partir de ese entonces, las decisiones, con muchísima más importancia, empezaron a tomarse en un consejo formado por Aristoi. Las asambleas también perdieron su escaso poder. Sesionaban cada vez menos y los hombres más pobres fueron excluidos. Con todo este sistema, la población muchas veces sufría de arbitrariedades de los aristócratas. Además, existían conflictos debido a la escasez de tierra y muchos campesinos perdían su propiedad y libertad cuando no podían pagar sus deudas. Y esta desigualdad dio a provocar muchos conflictos, muchos problemas. Durante el siglo VIII a.C., la población griega creció. Con la consecuencia, las tierras comenzaron a escasear. Es por eso que muchos griegos migraron en busca de mejores condiciones de vida. La expansión de ultramar se fomentó como una válvula de escape frente a los problemas sociales que existían. Cuando existía la posibilidad, el conjunto de los habitantes de una ciudad decidía que un grupo migrase para evitar el estallido de guerras civiles. Al hacerlo, consultaban a los dioses para determinar dónde ubicarse. Por lo general eran espacios cercanos a la costa, con tierras cultivables disponibles y, en lo posible, que no fueran controladas por los imperios de la época. Así es que entre el 750 y el 650 a.C. se produjo la segunda colonización griega. En esta, los griegos fundaron dos tipos de asentamientos. Uno era la poiquía, en griego, emigración. Se trataba de ciudades nuevas dedicadas a la agricultura, el comercio, la artesanía, y cada poiquía era independiente de su ciudad de origen, aunque mantenía lazos comerciales y culturales con ella. Los habitantes se repartían las nuevas tierras y se organizaban como una polis. Y la segunda era emporios. Eran bases exclusivamente comerciales dependientes de su ciudad de origen. Podían ser construidas en territorios que pertenecían en otros estados, como sucedió en algunas ciudades egipcias. Este tipo de asentamientos se produjeron debido a un renacimiento del comercio. Expansión colonial griega. Si bien el proceso de migraciones alivió en parte de los reclamos sociales, los conflictos persistieron. Muchas veces las familias aristócratas se enfadaban por el poder. Así es que surgían los tiranos, gobernantes con poderes en absoluto que se imponían para detener los conflictos. Los tiranos, de vez en cuando, tomaban medidas que beneficiaban al pueblo. Establecían normas que lo que hacían eran como limitar el poder de los aristócratas. Emprendían obras públicas que daban empleo a muchos pobres y fomentaban el comercio y la artesanía. Otra fuente de conflictos en esta época fue la aplicación de la justicia. Como no existían leyes escritas, los jueces solían emitir fallos de acuerdo con su convivencia. Es por eso que para limitar la arbitrariedad de los jueces y gobernantes aparecieron los legisladores. Algunos, como Licurgo en Esparta o Dracón en Atenas, plasmaron por escrito las cosas timbres y así fijaron las leyes. Vida religiosa. La religión es un elemento fundamental de la cultura griega. Los mitos y las leyendas explicaban la vida de los dioses, el origen del mundo y de la humanidad, los fenómenos naturales y la vida y la muerte. Para los griegos, la justicia y la ley provenían de los dioses, pero a diferencia de otras culturas del cercano oriente, consideraban que el origen del poder y sus gobernantes era humano.
Dioses griegos. El panteón griego estaba por numerosos dioses vinculados entre sí, por lazos de parentesco. Estos dioses eran antropomorfos, tenían aspecto, pasiones y derechos humanos, pero eran inmortales. Según la leyenda, los dioses vivían en el cima del monte Olimpio, y desde allí intervenían de los eventos de las personas, tomando partido por algunas ciudades o individuos. Otros seres mitológicos. Junto a los dioses, los griegos creían en otros seres místicos. Las musas eran deidades, inspiradoras de las artes. Las ninfas eran espíritus femeninos, representantes de las fuerzas de la naturaleza. Habían héroes, habían cometido grandes hazañas. Algunos, como Heracles, eran semidioses, hijos de los dioses con humanos. Ceremonias religiosas. Los griegos realizaban diferentes tipos de ceremonias para agradecer a los dioses o para pedir su ayuda. La ceremonia podía realizarse por el ámbito privado o en el público. El culto privado tenía lugar en el hogar, donde había un altar consagrado a Zeus y a Hestia. El culto público era oficial y propio de cada polis, en el que se veneraba a los dioses tutelares y los héroes de cada ciudad. Consistía en sacrificios y ofrendas de animales, cantos, danzas y oraciones y procesiones. En las ciudades había templos dedicados a diferentes dioses. Los templos no tenían el objetivo de congregar a los fieles, solo servían para albergar la estatua del dios y los tesoros que le pertenecían. Juegos Olímpicos. Los griegos realizaban fiestas panhelénicas en la más importante, los Juegos Olímpicos, realizada cada 4 años, un honor a los dioses, y durante 5 días suspendían todo lo oficial. Los atletas participaban en distintas pruebas individuales: lanzamiento de disco, jabalina, lucha, correr 180 metros y salto en largo. Los ganadores no recibían un premio material, sino una manzana y una corona de laureles. Los juegos se dejaron de celebrar por disposición del Imperio Romano y cuando en Atenas empezaron los Juegos Olímpicos modernos. Oráculos. Los oráculos eran una práctica de división y sueños para conocer la voluntad de los dioses. Las autoridades consultaban a los oráculos para tomar alguna decisión, como aprendizaje, una campaña militar o solucionar un conflicto social. Los dioses compensaban respuestas a través de las pitonisas, mujeres vírgenes que encontraban un estado de trance. Los oráculos más famosos era el templo Delfo, dedicado a dios Apolo. La cultura en la Grecia clásica. La época clásica estuvo marcada por el apogeo de las instituciones políticas de las polis griegas. En ese escenario se produjo un gran desarrollo de las artes y pensamientos. Orígenes de la filosofía. En el siglo VI a.C., a fines de la época arcaica, surgió la filosofía. En ese momento, los griegos, disconformes con las respuestas de los mitos, buscaron explicaciones nuevas a partir de la razón y el uso de la observación. Los primeros filósofos se centraron en los fenómenos de la naturaleza. Uno de los primeros campos que se desarrolló fue la astronomía, el estudio de los cuerpos celestes, los planetas, satélites, entre otros. Como las ciudades-estados no eran teocráticas, los primeros filósofos tenían libertad total para discutir y criticar sus ideas. Filosofía clásica. Durante la época clásica, los filósofos centraron sus reflexiones en los fenómenos de la sociedad. Desarrollaron un pensamiento relativista. Consideraban que no existían verdades absolutas, sino que la verdad dependía del punto de vista que se adoptara. Se ganaban la vida enseñando retórica. Creían que la capacidad de convencer era enseñar para ganar las asambleas. A fines de ese siglo surgió una nueva forma de pensar: los problemas filosóficos. Su fundador fue Sócrates y también estuvo representada por otros filósofos, Platón y Aristóteles. En el campo científico, este periodo dio grandes avances. En medicina, Hipócrates afirmó el origen natural de las enfermedades y surgió como disciplina la historia. Teatro clásico. El teatro era un hecho cultural muy importante para los griegos. Al principio tuvo una función religiosa, como parte de las fiestas consagradas a Dioniso, el dios del vino. Su máximo esplendor fue en el siglo
5 a.C. con las tragedias de Sófocles, Esquilo y Eurípides. En ellos se recreaban los mitos y la vida de los héroes. Otro género que surgió fue la comedia, que satirizaba a los políticos y personajes famosos. Artes plásticas. La proporción y la armonía eran los valores clave de la estética griega. La escultura buscaba destacar la belleza del cuerpo humano. Con el paso de los años, las representaciones se volvieron más realistas y dinámicas. Arquitectura. Durante la época clásica, la arquitectura tuvo su máximo desarrollo. La arquitectura monumental se centró en los templos, que eran un símbolo del éxito político y económico de las ciudades. Ahora, de la Grecia antigua, vamos a hablar sobre la democracia y vamos a comparar con la Grecia actual. Democracia antigua. La democracia ateniense era una democracia directa de rotación de los cargos políticos. Era rápida y además estos eran designados por sorteo. La democracia era una forma posible y efectiva de gobierno. Los únicos que podían participar en la vida política eran los hombres libres, únicos considerados ciudadanos. Los pensadores y líderes atenienses importantes consideraban a la democracia como una forma equivocada del gobierno. Las opiniones y juicios de ciudadanos eran escuchados en la eclesia o asamblea popular, en donde discutían temas de comercio, guerra, política interna. La democracia actual en Grecia se plantea como un sistema representativo y no directo de participación política. La rotación de los cargos públicos es cada cierto tiempo y no son designados por sorteo, sino que por elecciones periódicas mediante sufragio universal. Consiste en un ideal que sirve de referencia para juzgar nuestros sistemas políticos, pero que es instaurar plenamente. Consiste en la participación política de todos, con el único requisito de ser mayor de edad. Todos los nacionalizados pasan a ser ciudadanos sin ningún tipo de diferenciación y basándose en igualdad para todos. La democracia es considerada ampliamente como una forma aceptada de gobierno. Hay hombres y mujeres que nos representan como los diputados y senadores, que son quienes expresan sus opiniones y juicios en el Congreso.